Imagen que nos llega desde Chile. Es un conductor de bus que se convirtió en ejemplo mundial. Al ver que nadie le cedía el puesto a una mujer con su bebé, detuvo el vehículo y ofreció su asiento a la madre. Ante la actitud del conductor, varias personas ofrecieron su silla a la mujer. Iván Saldaña es considerado hoy todo un caballero en Santiago. Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Es tu hora, es nuestra hora. Son las 6 de la tarde en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Alias Marquitos, uno de los más temibles delincuentes en Colombia, cayó por sus mujeres. Durante meses la policía le hizo seguimiento a una de sus 9 esposas. La mujer salió de La Guajira rumbo a Brasil. El narcotraficante tiene que responder por 50 asesinatos. Nuevos detalles del intruso en la Casa Blanca. Marta Ávila. Atacar a 2 perros policía y lanzar amenazas son los delitos más graves que deberá enfrentar el joven que intentó entrar anoche a la Casa Blanca. Noticias del ébola. Ya son 10.000 el número de contagiados por el virus en el mundo. En Estados Unidos la enfermera se recuperó de la enfermedad. Salario mínimo en Florida, Estados Unidos. Orlando Guerrero en Miami. Y el salario mínimo, una de las principales preocupaciones de los votantes hispanos aquí en los Estados Unidos. Muchos para sobrevivir comparten sus viviendas con 2 y hasta 3 familias. Nueva jornada de protestas en México. Aumenta incertidumbre por paradero de 43 estudiantes desaparecidos hace un mes en el sur del país. Ultimátum de familiares al gobierno Peña Nieto. También estamos en Caracas, más restricción para los consumidores. Carmen Rengifo. Cadena de droguerías en Venezuela restringe la venta de productos a los ciudadanos una vez por semana. Los venezolanos están molestos con este nuevo control. Muy bien, iniciamos en Colombia. La última de las 9 esposas de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, fue pieza clave para que las autoridades llegaran al lugar en donde se escondía en Brasil. Así se movía uno de los hombres más temidos de Colombia. Esta mujer fue pieza clave para la ubicación de Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos, en Boavista, Brasil. Durante 2 semanas, los investigadores de la Dijín siguieron sus pasos. Viajó por tierra de Colombia a Maracaibo. Es la esposa de alias Marquitos y el enlace con las otras 8 esposas que legalmente tiene registradas el capo del contrabando en la costa norte. En Brasil su vida era tranquila, sin lujos, todo lo pedía a domicilio. Ayer a las 4 de la tarde, en una operación conjunta de las policías de Colombia y Brasil, se logró su captura. Tá na mão, chegou, tá na mão. Junto a él fue detenido su sobrino, Milton Alejandro Figueroa Zapata, alias Norte, el único con el que mantenía contacto directo. Más de 2 años de no hablar por comunicado por fin. Y es que desde la expedición en febrero de la orden de captura en su contra, Figueroa no volvió a hablar por celular ni a reunirse con sus 9 esposas y sus 14 hijos. Marcos de Jesús Figueroa García. Todo lo hacía a través de su sobrino, quien a su vez tenía 2 contactos, uno en Colombia, alias Fidelito, y otro en Maracaibo, alias Tyson, para el envío de órdenes y dinero en efectivo. Este bandido es el criminal de lejos de más alta peligrosidad en la historia reciente. Se le señala de ser el autor de por lo menos 150 homicidios en los últimos 3 años. Delincuente que no solamente es sindicado de contrabando, de narcotráfico, sino de desplazamiento forzado, de concierto para delinquir con fines de homicidio. Dicen las autoridades que alias Marquitos no era un hombre ostentoso. A cada una de sus esposas les pagaba cada mes 3,5 millones de pesos y durante el allanamiento solo se le encontraron una camioneta y un automóvil de gama media de placas venezolanas. La captura de Marcos Figueroa será pieza clave en los casos contra el exgobernador de La Guajira, Francisco Gómez, el cantante vallenato Jorge Oñate, y para develar los posibles nexos de políticos y policías con las redes del contrabando y el narcotráfico en el norte del país. La policía tuvo que reconocer que alias Marquitos tiene vínculos con esa institución, sobre todo en el departamento de La Guajira, donde habría sido protegido. El director de la Policía Nacional admitió que entre el capo del narcotráfico capturado en Brasil y algunos uniformados existe una alianza. Nosotros hemos tenido que retirar y capturar a quienes se han apartado del cumplimiento fiel de su deber. Mal haría yo en tratar de desconocer una realidad.
perdóneme, pero si es que hasta el gobernador terminó vinculado con él. El oficial también aseguró que han capturado 4 policías por estos hechos. Además, adelantan 92 investigaciones, han sancionado 35 uniformados y destituido 5 más. Pudo haber habido policías que lo debieron de pronto contribuido a encubrir, pero también debo decir, con gran dolor, que de pronto hubo hasta una sociedad que se atrevió a ser consecuente con sus acciones criminales. El general señaló que alias Marquitos está en proceso de deportación al país y se espera que llegue en las próximas horas. Se conocieron más detalles del intruso que saltó la valla de la Casa Blanca y fue alcanzado en los jardines de la zona norte. RCN en el lugar de la noticia, Marta Dávila en Washington. ¿Qué cargos enfrenta el hombre? Así es, buenas tardes. El intruso deberá enfrentar 7 cargos, 3 de ellos graves, entre ellos atacar a 2 perros policía y lanzar amenazas. El incidente se presentó a las 7:15 de la noche. El joven logró saltar la valla y correr por el jardín norte de la Casa Blanca, pero 2 perros llamados Huracán y Jordan lo interceptaron. Si la gente está saltando con facilidad, yo creo que el gobierno debe poner otras medidas para que alrededor de la Casa Blanca. El intruso les lanzó patadas. Ellos son considerados oficiales de policía y por eso deberá responder por el cargo de asalto a un oficial, delito grave en Estados Unidos. Esos perros son entrenados especialmente para esa función, son muy caros de entrenar y mantener. Los perros pertenecen a la división K9 y lograron tumbar al intruso, que por fortuna estaba desarmado. Yo no creo que la familia del presidente ni el presidente mismo es sujeto a un ataque por alguien que se está brincando las mallas de la Casa Blanca. Se trata de un joven de 23 años identificado como Dominique Adesanya, vive en Maryland y estudia administración de empresas. Su padre dijo que desde hace un año empezó a presentar problemas mentales y que no era la primera vez que intentaba ingresar a la Casa Blanca, pero que nunca había llegado tan lejos. Los que han intentado entrar a la Casa Blanca de esta manera son unos enfermos. Su intención era hablar con el presidente Obama sobre la percepción que la gente tiene de él. Tras su captura, el joven fue llevado a un hospital local para atenderlo de las mordeduras que recibió. Luego fue arrestado. Esto es de la Casa Blanca en Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Gracias. Se dice que la clase media desaparece en Estados Unidos, como en la Florida, donde el costo de vida es muy elevado. Quienes reciben pocos recursos exigen un aumento en el salario mínimo, que es de 7.93 centavos de dólar la hora. RCN en el lugar de la noticia. Orlando Guerrero. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La gran preocupación de la familia hispana aquí en los Estados Unidos tiene que ver con el salario mínimo, entre otras cosas, y es que en estados como la Florida, ese salario llega a los $7.93 la hora. Estamos hablando que al final del mes, la persona que gane ese salario básicamente tendrá menos de $1.300. Muy difícil subsistir con una familia de 3 miembros con un salario semejante. Este es el Miami que conocen los turistas, playas, grandes centros comerciales y modernas edificaciones. Pero muy cerca existe otra ciudad, la de los trabajadores que sobreviven con el salario mínimo. La realidad es que tienes que trabajar 2 hasta 3 veces, 3 trabajos a salario mínimo. Ante esta realidad, muchos latinos han tenido que compartir sus apartamentos o casas con 2 o 3 familias más. Las elecciones del próximo 4 de noviembre son la esperanza para que eso cambie. Hoy por hoy, cientos y cientos de familias están sobreviviendo con 2 o 3 trabajos para poder tener una vida justa y digna. El otro tema es la discriminación. Para muchas compañías, el tener a un trabajador hispano significa de inmediato pagar un menor salario. No están recibiendo el respeto que merecen, el pago que merecen, están haciendo el mismo trabajo, pero les pagan menos. La gran presión ahora la tienen los 2 candidatos a la gobernación de la Florida, el republicano Rick Scott y también el demócrata Charlie Crist. A ellos está precisamente los hispanos aquí en la Florida pidiéndole que ese salario mínimo suba por lo menos a $15 la hora. Esta es la información desde Miami. Soy Orlando Guerrero. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Orlando. Feliz tarde. La enfermera estadounidense Amber Vinson le ganó la batalla al ébola. Vinson se une así al camarógrafo de la NBC y a la auxiliar de enfermería española Teresa Romero, que sobrevivieron al mortal virus. Ya son 10.000 los contagiados en el mundo. Amber Vinson, de 29 años de edad, ya no tiene ébola. A través de un comunicado, la familia de Vinson celebró la noticia e informó que también fue aprobada su salida de la unidad de aislamiento del hospital de Emory en Atlanta, donde recibe tratamiento. Estamos encantados de anunciar que desde ayer por la tarde los especialistas del Emory y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades ya no detectan el virus en su cuerpo.
La joven enfermera del Hospital Presbiteriano de Dallas había contraído el virus cuando atendía a Thomas Eric Duncan, el único paciente con ébola fallecido en los Estados Unidos. Amber Vinson se suma a Ashoka Mukpo, el camarógrafo de la NBC, y a la trabajadora de salud española Teresa Romero, quienes han superado el ébola en las últimas semanas. Pero el mortal virus continúa avanzando. 9.936 personas se han infectado de ébola, casi su totalidad en África Occidental, donde inició el brote a finales del mes de febrero de este año, mientras que se han totalizado 4.877 víctimas fatales. Más de la mitad de los casos se siguen concentrando en Liberia, donde hay 4.665 enfermos. En Sierra Leona se contabilizan 3.706 y 1.540 en Guinea-Conakry, donde se originó la expansión del virus. Nigeria y Senegal han sido declaradas en los últimos días libres de ébola, tras haber transcurrido 42 días sin que ninguna de las personas que podía haberse contagiado mostrara síntomas de la enfermedad. Y el perro de Nina Pham, la enfermera que aún lucha contra el ébola en Estados Unidos, dio negativo al virus. A pesar del resultado, la mascota permanecerá 21 días en aislamiento, como lo indican los protocolos, y después se le someterá a una prueba definitiva. Desde que su propietaria fue diagnosticada e ingresada a un centro médico el pasado 10 de octubre, las autoridades se hicieron cargo de Bentley y lo aislaron en unas instalaciones para el cuidado de animales. Y en el momento del susto por el ébola, 5 ciudadanos de Somalia fueron retenidos por la policía en Turbo, Colombia. Buscaban una persona que los llevara hasta el puerto y de allí cruzar el Golfo de Urabá hacia Panamá. Al parecer, los africanos llegaron en bus intermunicipal desde Ipiales. Molestia en Venezuela. Reconocida cadena de droguerías restringió la venta de algunos medicamentos y productos. Las compras serán controladas a través de la cédula de los clientes. RCN en el lugar de la noticia. Carmen Regifo. Pues así es, se trata de más controles. Este impuesto de manera unilateral por parte de esta cadena de droguerías que tiene más de 177 sedes en todo el territorio venezolano. Han restringido la venta de por lo menos 23 productos. Los venezolanos le llaman la cactacédula a la nueva medida impuesta de manera voluntaria por la cadena de droguerías. Esta forma de control limita la compra de un ciudadano una vez por semana. Se está imponiendo un requisito de forma para poder comprar, que es tener la cédula. Un menor de edad no tiene cédula y no puede comprar entonces. La empresa asegura que buscan controlar las compras que hacen revendedores y que ocasionan escasez y contrabando. Una discriminación porque no es lo mismo una persona que tiene 4 hijos a la que tiene 1, por lo tanto el que tiene más hijos necesita más leche que el que tiene 1. El equipo de noticias RCN comprobó que a los clientes se les pide la cédula y queda registrada en la base de datos que le impide a la persona comprar más productos en la semana. Dudar de la buena fe de la persona. Al tú restringirle a una persona le estás colocando la etiqueta de revendedor y eso no es así. Los venezolanos criticaron esta forma de control y aseguran que la empresa se alineó con el gobierno por temor. ¿Cómo me vas a vender tú 2 pañales semanal si tengo 3 hijos? La lista indica que la restricción es en 23 productos que podrán ser llevados entre 2 y hasta 4 unidades por semana. Recordemos que a partir del 1 de noviembre debe haber cactahuellas en por lo menos todos los supermercados del país y aunque el gobierno ha dicho que esto es de manera voluntaria, la mayoría lo van a implementar. Información a esta hora de Caracas, regreso con ustedes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, gracias. 25.000 manifestantes salieron a las calles mexicanas para exigir respuestas sobre la desaparición de 43 estudiantes de una institución tecnológica en el estado de Guerrero. Casi un mes después de la desaparición de los 43 estudiantes en el estado de Guerrero, miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de México para exigir justicia. Por lo menos 25.000 mexicanos pidieron al gobierno enjuiciar a los responsables. En el estado de Guerrero se vivieron fuertes disturbios. Los manifestantes se tomaron la alcaldía y destruyeron varios edificios. Se conocieron detalles del último día en que los jóvenes fueron vistos con vida. La noche del 26 de septiembre llegaron al municipio de Iguala aparentemente para sabotear un evento que la esposa del alcalde organizó y por esta razón fueron atacados por la policía que seguía órdenes directas del alcalde. Los enfrentamientos dejaron 6 muertos. Según el fiscal general Jesús Murillo Caram, las autoridades municipales entregaron los estudiantes al cartel de narcotraficantes en una zona rural donde días después fueron encontradas 9 fosas comunes. Nuestra prioridad fundamental es encontrar a los desaparecidos.
Esa es nuestra prioridad fundamental. Los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes son el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, colaboradores del crimen organizado. La pareja está prófuga de la justicia. Hasta el momento hay 52 personas detenidas, la mayoría policías de los municipios de Iguala y Cocula. Intensa actividad política en Brasil. A 3 días de la segunda vuelta presidencial, la ex candidata Marina Silva salió a apoyar al opositor Aécio Neves. Silva aseguró que los votantes no se deben intimidar por la presidenta Dilma Rousseff, que busca la reelección. Rousseff y Neves están muy parejos en los sondeos electorales. En Colombia, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, abrió el debate sobre el uso medicinal de la marihuana en Colombia. En la Comisión Primera del Senado pronunció esta polémica frase. Escuchen. En muchos aspectos, fumar marihuana es más seguro que consumir alcohol. Muy bien, seguimos en Colombia. En nuestra redacción de noticias está Juan Carlos Osa con un nuevo capítulo del enfrentamiento del presidente Santos con el procurador general por el tema de la paz. Juan Carlos. Jenner, muy buenas tardes. Pues básicamente hoy en la ciudad de Valledupar, en un foro, se encontraron el presidente Juan Manuel Santos y el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, nuevamente por el tema de la paz. El presidente Juan Manuel Santos en días pasados le había contestado y había invitado al propio procurador general de la Nación a escuchar cuáles son los alcances de este proceso. Hoy el jefe de Estado volvió a insistir y dio revelaciones de lo que podría pasar si no se cumplen las condiciones de este acuerdo. Si están dispuestos a aceptar que han sido victimarios y que deben atender los derechos de las víctimas. Señor Procurador, aquí delante de todos los personeros del país, yo le digo a usted, le garantizo que si ninguna de esas condiciones se da, no hay proceso de paz. Otra de las cosas que dijo el presidente de la República es que garantiza que si no hay un grupo desmovilizado no podrá convertirse en partido político. Esta por ahora la información que se genera. Muy buenas tardes. Muy bien, Juan Carlos, muchísimas gracias. La Cancillería francesa reiteró hoy su apoyo al proceso de paz en Colombia y negó que los diálogos se vayan a trasladar a París. Así lo aseguró el Ministerio de Relaciones Exteriores. Salió al paso de versiones que aseguraban que las FARC y el gobierno negociarían en Francia. Primeramente le concederé la palabra. Seguimos en Colombia. Una explosión de gas dejó un muerto en Alemania. Antes de noticias colombianas nos vamos con noticias internacionales. 21 personas resultaron heridas. Un accidente que se produjo porque uno de los empleados de la compañía de gas manipuló mal un conducto de alta presión. 4 de los heridos están muy graves. El Papa Francisco pide eliminar la pena de muerte y la cadena perpetua. El pontífice pidió no aplicar la pena capital como castigo y suspender la prisión perpetua. Considera que es una sentencia a muerte escondida. Una de las 2 únicas réplicas de la Virgen de Guadalupe está en el Valle del Cauca, en Colombia. La imagen sagrada llegó al país desde la Basílica en Ciudad de México y recorrerá los 42 municipios del Valle del Cauca. El 12 de diciembre la imagen será entronizada en la iglesia de Cartago, donde podrá ser visitada por los feligreses. Tributo a la Virgen de Guadalupe. Y miren la sorpresa que se llevaron unos compradores en un supermercado de Estados Unidos. Un oso ingresó al establecimiento, recorrió con toda confianza los pasillos en medio de los compradores, evadió a los guardias de seguridad que terminaron atrapándolo con una canasta de compras. Yeah, I'll back up if he gets too close. Colombia conservó el tercer lugar en el escalafón FIFA. Luego de las victorias ante El Salvador y Canadá, la selección se afianzó en la clasificación detrás de Alemania y Argentina. En las 10 primeras casillas hay 4 equipos suramericanos. Colombia suma 1.420 puntos, 249 menos que el líder, que es Alemania. 2 o 3 años durará la recuperación de Michael Schumacher. Así lo reveló uno de los médicos que lo trató en el hospital de Grenoble. Jean-François Payan no dio demasiados detalles del estado del piloto más exitoso de la historia. Schumacher se recupera en su mansión en Glan, Suiza. La Serie Mundial de Béisbol entre las novenas de San Francisco y Kansas City está igualada a un triunfo.
El empate se da luego de la victoria de los Reales 7-2 sobre los Gigantes en el segundo partido. Los protagonistas del juego y figuras del equipo vencedor fueron los venezolanos Alcides Escobar, Salvador Pérez y Omar Infante, quienes contribuyeron con 5 carreras. El tercer encuentro de la Serie Mundial, que se disputa al mejor de 7 partidos, se disputará en San Francisco el próximo viernes. El circo más reconocido del mundo vuelve a Colombia. El Circo del Sol regresa a Bogotá del 19 de marzo al 5 de abril, esta vez con Corteo, la historia detrás de la vida de un payaso. Una carpa poderosa y un escenario con nueva tecnología cautivarán la atención de los asistentes. Hasta aquí nuestra emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Con el video de la canción Culpable del español David Bisbal, los invitamos a seguir con nuestra programación. ¡Feliz noche! Preguntas por qué, incrédulos ante el abismo que nos parte en dos. Afanas toda la indulgencia, nunca das un yo.